Vamos a ver cómo resolver el ejercicio de Leire que os envié, el número 4. Estáis teniendo muchas dudas en cuanto al cálculo de la remuneración mensual y a la base del IRPF, sobre todo en aquellos conceptos que tienen límites con parte exenta y parte no. Entonces, el enunciado lo que nos dice es que Leire pertenece al grupo 1, cual en este caso sería del 1 de junio al 30 de junio, total de días 30. Y nos dice que tiene como salario base 1.300 euros. Pues bueno, esto sin problema aquí en el apartado de salario base, añadimos los 1.300. Tiene un plus de toxicidad de 105, esto estaría dentro de las percepciones de carácter salarial, pues añadimos los 105. El plus de distancia mensual 110, tenemos que bajar a la parte no salarial y aquí como suplido añadiríamos los 110 del plus de distancia. ¿Qué más percibe? Dice, disfruta gratuitamente de una vivienda cuyo valor catastral es de 30.000. Y ya nos indican que utilicemos el 10%, esto significa que está sin revisar. Entonces, en estos casos, esto supone salario en especie y decíamos que hay que aplicar ese 10% sobre el valor catastral. Entonces, el 10% de 30.000 serían 3.000, pero para todo el año. Entonces, dividimos entre 12 y tenemos 250. Entonces, estos 250 aparecerán en los devengos, aparecerá en la remuneración mensual y también en la base del IRPF. Entonces tenemos aquí dentro del salario en especie 500, que es la suma de 250 y 250. Ahora veremos de dónde salen los otros 250. Entonces, los otros 250 nos dice que utiliza el vehículo de la empresa para fines también particulares, no únicamente para el trabajo, con lo cual tenemos que imputar la utilización del vehículo como salario en especie. Nos dicen que el precio del vehículo nuevo son 15.000 y sabemos que la norma nos indica que hay que imputar como salario en especie el 20% del valor de ese vehículo nuevo. Entonces, si el precio de nuevo son 15.000, el 20% de 15.000 son 3.000 y también hay que repartir entre los 12 meses. Entonces dividimos entre 12 y nos sale también 250. Entonces tenemos aquí los 250 más 250, 500 en salario en especie. Vale. Después nos dice que tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de 1.405 euros cada una de ellas. Este dato nos sirve para el cálculo de la prorrata. Entonces hacemos el cálculo, multiplicamos por 2, dividimos entre 12 las pagas y nos sale una prorrata de pagas de 234,17. ¿Qué más nos dice? Dice que luego aparte, todo esto que hemos comentado hasta ahora es algo que tiene todos los meses, ¿vale? Y ahora ya únicamente para este mes va a percibir pues comisiones, horas, gastos de locomoción, etcétera. Esta segunda parte de aquí, que tenemos aquí abajo. Vale, entonces dice, juntamente con las anteriores retribuciones tenemos 230 de comisiones. Pues esto es un complemento salarial. Aquí tendríamos las comisiones 230. Después, horas extraordinarias 90. Pues justo aquí debajo tenemos las 90. Después nos dice 220 euros por gastos de locomoción ocasionados por desplazamientos a un lugar de trabajo situado en municipio distinto del habitual, habiéndose recorrido 575 kilómetros no justificados por el trabajador. ¿Vale? Entonces, si miramos la tabla de los límites exentos y no exentos, en el caso del kilometraje no se puede justificar, porque si yo voy con mi coche, ¿cómo justifico que he hecho exactamente 575 kilómetros? Entonces, lo que dice que es, en estos casos, lo que la Seguridad Social
estipula que está exento son 0,26 céntimos por cada kilómetro. Pues para saber, cogemos lo que se nos va a pagar, los 220. Por tanto, entonces, en los gastos de locomoción, sí o sí vamos a poner 220. Pero vamos a calcular después cuánto vamos a tener que llevar a la remuneración mensual. Entonces, los devengos, los 220, hay que pagarle completo al trabajador. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular a la remuneración mensual si hay excesos o no hay excesos. Para ello, cogemos los 220, que es lo que le pagamos, y sabemos que están exentos 0,26 por cada uno de los 575 kilómetros. Pues al hacer la multiplicación 575 por 0,26, sacamos la parte exenta. Y al hacer la resta, como nos da 70,50, significa que nos hemos pasado y por tanto tiene que cotizar 70,50. Entonces a la remuneración, posteriormente vamos a sumar estos 70,50. En cambio, el IRPF, al menos el guipuzcoano, el estatal no, el estatal dice 0,26 también, con lo cual sería igual 70,50 lo que iría a la base del IRPF y lo que va a la remuneración mensual. En cambio, el IRPF guipuzcoano, si leemos la normativa, lo que nos dice es que está exento hasta 0,29. Entonces, en este caso, pues el importe que tendría que tributar al IRPF, a la base del IRPF, sería menor. Pero repetiríamos los mismos pasos. 220 que pagamos menos la parte exenta, entonces tenemos exento 0,29 por cada uno de los 575, nos sale que está no exento y por tanto va a la base de tributación del IRPF 53,25. ¿Vale? Entonces aplicaríamos esta fórmula. ¿Qué más tenemos? Nos dicen 325 euros por gastos de manutención, que corresponden a 6 días de desplazamiento al lugar de trabajo distinto del habitual. Nos dicen que es dentro del territorio nacional y sin pernocta. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar en la tabla en cuanto está el límite. Entonces vemos que hay exentos 26,67. Eso por cada día. Entonces, para saber cuánto tenemos exentos en 6 días, pues multiplicamos 6 por 26,67. Nosotros, en todo caso, al trabajador en los devengos le tendremos que añadir los 325 completos, que es lo que le tenemos que pagar realmente. Solo que para llevar a la remuneración y a la base del IRPF, ahora calculamos cuánto se pasa del límite exento de 26,67 por día. Pues restamos 325, que es lo que le pagamos, menos la parte exenta, que son 26,67 por cada uno de los 6 días, pues tenemos exento 164,98. La suma de todo lo que va a percibir nos sale 2.880. Esto sería el total devengado, lo que le corresponde en bruto. Vale, pues una vez que ya hemos calculado los devengos, el siguiente paso es sí o sí calcular primero la remuneración mensual. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la remuneración mensual? Aquí lo vais a ver en los colores. Decíamos que va de la parte salarial todo excepto las horas extras, las pagas extras y todo aquello que esté exento por debajo de los límites. Entonces, sumaremos 1.300 del salario base, 105 del plus de toxicidad, 230 de las comisiones. ¿Las 90 de las horas? No, esto no. Tenemos que sumar los 250 de la vivienda y los 250 del vehículo. Pues 500 de salario en especie. El plus de distancia, sí, 110. Los gastos de locomoción, 70,50, el exceso solo. Y de las dietas también el exceso, 164,98.
¿vale? Entonces, de aquí hemos cogido solo la parte de los excesos, 70,50 y 164,98. Y no los 220 y los 325. Solo lo que excede. Y esto nos sale una remuneración mensual de 2.480,48. La prorrata, lo que habíamos comentado antes, dos pagas de 1.405, pues 2 por 1.405 entre 12, que nos sale los 234,17. Hacemos la suma, 2.714,65, comprobamos que esté entre la base máxima y mínima en el grupo 1, lo está, perfecto. Ahora, para el cálculo de la BCP, la base ATP, tenemos que sumar las horas. Entonces, en horas tenemos 90 euros, pues 90 más la BCC 2.714,65, nos queda una BCP de 2.804,65.